¿Qué tal, gente de YouTube? En esta ocasión le traigo un tutorial sobre el protocolo I2C, donde vamos a tratar un poco la parte teórica y un ejemplo práctico sobre un PIC32, mostrando una aplicación directa de la lectura de una memoria EEPROM. Lo primero que vamos a hablar un poco es cómo se compone este tipo de topología para este tipo de bases, donde, como se ve en la figura, consta de un máster, es decir, de alguien que gestiona toda la comunicación, y sobre el bus se van colocando todos los esclavos. Los esclavos pueden ser memorias, pueden ser dispositivos de expansiones, un LCD, etcétera. Entonces, siempre en este tipo de comunicaciones lo que hace el máster es arrancar la comunicación, se dirige a cada uno de los esclavos con la secuencia correspondiente de cada uno. Para tratar un poco más cómo es que cada uno se comunica, lo que se hace es el máster arranca con una introducción de un start para indicar a todos los esclavos que se pongan atentos que en ese momento va a empezar a transmitir. Se transmite una dirección, cada esclavo tiene una dirección única de 7 bits y el último bit va a indicar si se trata de una escritura o de una lectura. Luego hay un bit de reconocimiento del esclavo hacia el máster para indicar que efectivamente la comunicación se logró correctamente. Y finalmente se da una condición de stop para indicar que la transmisión finalizó. En este tipo de comunicaciones lo que se tiene son dos líneas, una que es un clock SSL y otra que se gestiona el datos. El máster es el encargado en el 99,9% de los casos gestionar el clock y el dato lo gestiona el máster y los esclavos en función del clock provisto por el máster. Lo que se tiene es que en este tipo de bases es una topología donde todo el bus se encuentra flotante a BCC, es decir, existen resistencias que tiran las dos líneas de bases del bus a BCC, conocidas como pull-up. Cuando uno de los esclavos está teniendo control del bus, tira a cero la línea correspondiente, de esa manera el máster puede leer el dato. Como se ve en esta figura, lo que sucede es el bus está tirado a BDD o a BCC y lo único que hace cada uno de los dispositivos esclavos es tienen un transistor que cuando conducen tiran la línea correspondiente a ground. Eso lo que permite es que si por algún motivo, alguna falla, existen dos esclavos funcionando al mismo tiempo, no se produce ningún tipo de cortocircuito o problema entre ambos. Por supuesto que siempre es única la conexión entre máster y esclavos, no podría suceder. Pero esto te asegura a que si por algún motivo llega a suceder, el bus no entra en un conflicto eléctrico. Entonces, como dije anteriormente, la transmisión comienza con un start del máster hacia los esclavos. Este start lo que hace es, normalmente en operación, bueno, cuando no está operando el bus, ambas líneas se encuentran en estado alto y cuando se desea iniciar una condición, una transmisión, se arranca con la condición de start. Se baja inicialmente la línea de datos y luego de un pequeño tiempo se baja la línea de clock. Lo importante de esto es que la línea de clock permanece en alto mientras se produce ese cambio de flanco o el flanco descendente de la línea de datos. En esta condición lo que hace es poner a cada uno de los esclavos atentos, digamos, a que lo que estoy por recibir posteriormente va a ser un dato que el esclavo lo debería analizar. Se transmiten todos los bits y finalmente lo que se hace es una condición de stop donde, al igual que en la condición de stop pero opuesta, se da primero el clock en alto y un flanco de subida de la señal de datos. De esta manera los esclavos entienden, digamos, que se finalizó la comunicación. Otra parte de la comunicación que necesitamos entender es cómo se transmiten los datos. Como es una comunicación serie, se van transmitiendo bit a bit desde la parte más significativa hacia la menor. Para esto lo que se logra es, primero el máster
o vamos a suponer que hay una comunicación de máster hacia esclavo, coloca el dato correcto en el bus de datos. Un nivel alto significa un 1, un nivel bajo un 0, y por cada flanco de reloj, en esta parte es donde el esclavo comienza a leer la información. Puede suceder lo contrario, donde el máster está poniendo el reloj y el esclavo está teniendo control del bus para así mandar información desde el device hacia el máster. Entonces vamos a analizar una simple trama de comunicación de el bus I2C. Inicialmente el máster da la condición de start, se comienza a transmitir los bits desde el más significativo hasta el menos significativo, se da la condición, el esclavo responde con una condición de ACK y luego continúa la trama dependiendo de qué se trate. Normalmente en todos estos protocolos, al iniciar por primera vez una comunicación, lo primero que se deberá dar hacia el bus es la dirección del dispositivo esclavo correspondiente, como se ve en esta imagen. Entonces se arranca con la dirección de 7 bits y el último bit o el bit menos significativo indica si se está enfrente a una condición de escritura o una condición de lectura. Esto es para indicar si lo que yo estoy haciendo es posteriormente voy a transmitir una información o voy a leer una información. Normalmente el bit menos significativo en 0, como lo indica acá arriba, indica que estoy enviando datos desde el maestro hacia el esclavo, y el bit menos significativo en 1 implica que el esclavo me va a devolver datos hacia el maestro. Un aspecto importante en esta comunicación es siempre intentar analizar si se transmite correctamente el bit de ACK. ACK lo que es un acknowledge, un reconocimiento del esclavo hacia el maestro. Entonces el maestro puede saber si realmente el esclavo recibió la información. Puede ser que este bit sea siempre 0 o sea un 1. Existen dos tipos de reconocimiento, el ACK o el not ACK, como se indica aquí abajo. Eso va a depender de qué dispositivo se trate en cada caso. El caso más común, donde se inicia una comunicación de maestros a esclavos, corresponde a la siguiente trama. El maestro arranca con una condición de start, da la dirección del esclavo a quien se dirige y un 0 debido a que lo que estoy haciendo es mandando información desde el máster hacia el esclavo. El esclavo responde con un acknowledge y el máster comienza a transmitir el primer dato. Por cada dato recibe un acknowledge del esclavo y así sucesivamente hasta el último dato que se desea enviar, y finalmente se da la condición de stop por parte del esclavo. Para el caso donde yo deseo hacer una transferencia de esclavo a maestro, lo que se hace es, se parte de una condición de start, se sigue con la dirección del esclavo que me estoy dirigiendo y se indica el último bit menos significativo con un 1. Eso quiere decir que a continuación voy a empezar a recibir información del esclavo hacia el maestro. A partir de ahí, bueno, el esclavo responde con un acknowledge, me envía la información, responde con un ACK. El ACK en este caso es una respuesta del máster, me envía otra información, se responde, digamos, siempre al esclavo que está recibiendo la información correcta, y finalmente el maestro detiene la comunicación. Hay que tener en cuenta que esta trama es un ejemplo y va a depender de cada uno de los dispositivos que se trate. Normalmente, aparte de la dirección, en muchos de los dispositivos comerciales también hay que pasarle una serie de parámetros que indican la función o una dirección en el caso de memorias. Bueno, seguido esto, lo que vamos a hacer es analizar lo recientemente dicho en el osciloscopio y ver si podemos reconocer ambas secuencias de una simulación real. Bueno, aquí lo que se puede apreciar es la trama de una comunicación I2C, donde en amarillo se tiene el clock y en azul el dato. La trama comienza justo en este momento. Como puede verse, se da la condición de start, donde primero baja el dato y luego baja el clock. En este instante es donde se está dando esa condición, y a partir de ahí lo que se arranca es a transmitir
la comunicación. Se tiene el primer bit donde corresponde a un 1, el segundo corresponde a un 0, el tercero corresponde a un 1, el cuarto un 0, quinto 0, sexto 0, séptimo 0, octavo 0. En este punto es donde se está dando la condición de que yo quiero escribir una palabra y finalmente se da la condición del ACK. Se da el noveno bit de reloj y el esclavo responde con un 0. Seguido a esto, si seguimos moviendo, se envían todos ceros: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nuevamente responde con una ACK, se está enviando el máster todos ceros. Y por último, se arranca nuevamente 1, es un 0, un 1, un 0, un 1. Se está mandando 1, 0, 1, 0. Perdón, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, un 1. Y acá me perdí con la cuenta, donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y vemos que el esclavo responde con un ACK. Seguido de esto se sigue la comunicación y se manda un 1, un 0, un 0, un 0, un 1, un 1, un 0, un 0 y el esclavo nuevamente responde con el ACK. Y finalmente se da la condición de stop. Aprovechando el osciloscopio podemos activar la decodificación de bus y ver el mismo bus en tiempo real. En este caso se modificó la trama anterior, pero en modo informativo vemos nuevamente, detectamos la condición de start, el punto donde se da el ACK, que es este bit, nuevamente 8 bits ACK, 8 bits ACK y 8 bits, y el ACK final, finalizando con la condición de stop. O sea, en este caso se está transmitiendo, como acá abajo lo indican, no sé si se ve claramente, se está escribiendo la dirección 50 en hexa, se está mandando el dato 0, se está mandando el dato 61 y se está escribiendo el dato 9C. En conclusión, esta trama consta de la dirección más 3 bytes. Teniendo ya un conocimiento de cómo funciona el bus I2C, podemos continuar mostrando un ejemplo práctico. En este caso es una memoria FRAM, es muy parecida a las memorias EEPROM, con la única diferencia es que se modifica la forma de almacenar el dato internamente en su estructura. Más allá del funcionamiento físico, nos vamos a enfocar de qué son las características principales que tenemos que buscar en la hoja de datos de cualquier dispositivo que queramos utilizar con el bus I2C. Para ello, lo que vamos a ver y tener en cuenta es cuáles son las frecuencias máximas de operación. En este caso nos dice 1 MHz como frecuencia bus. Hay que tener en cuenta que en el estándar de bus I2C hasta 100 kHz se utiliza un tipo de trama, y por encima, cuando la comunicación es rápida, una jerga utilizada, se utiliza otro tipo de trama donde se confirma las direcciones en varios instantes. Para este ejemplo simplemente vamos a utilizar la comunicación sencilla para demostrar, digamos, el funcionamiento teórico del bus. Bueno, vemos en su hoja de datos que efectivamente el chip utilizado posee las dos líneas de clock de datos, alimentación, y esta es un write protection que simplemente no la vamos a utilizar, que sirve para, como es una memoria, para evitar que pueda ser escrita. Si bajamos un poco, bueno, vemos la topología que mostrábamos anteriormente, donde está un microcontrolador, un dispositivo máster, la memoria conectada como esclavo, y puede haber otros dispositivos esclavos.
Para el caso de esta memoria admite una resistencia mínima pull-up de 1,1K y la máxima va a quedar limitada por la velocidad del vaso. Normalmente esta resistencia va de 4,7K o 10K. Entonces si seguimos bajando tenemos información que por ahí está bueno leerla para entender cómo funciona, pero vamos a enfocarnos directamente en lo principal. Bueno, primero, como contábamos, cada dispositivo posee una dirección. En este caso tenemos 1010 a 2 a 1 a 0. Estos últimos bits van a depender de los pines A2, A1 y A0, es decir que son configurables. Si vamos acá arriba, bueno, en este caso no lo posee, pero que dice no connected, no connected, no connected, normalmente corresponde a A2, A1, A0 y dependiendo si este pin está a masa o está a BSS, a BDD, perdón, va a corresponder a un 1 un 0 en la dirección. De esa manera se puede utilizar varios chips similares y modificar la dirección según se desea y se puede conectar hasta, según la combinatoria, hasta 8 diferentes memorias del mismo tipo. Bueno, yo recomiendo para todos aquellos que quieran ver cómo funciona, leer detalladamente el datasheet, pero lo que vamos a enfocarnos nosotros es en la trama. En este caso tenemos cómo escribir un único byte dentro de la memoria. Como sabemos, la memoria consta de un mapa donde cada celda se accede por una dirección que se enumera y en cada una de ellas se puede almacenar un dato de tipo byte. Como esta es una memoria de 16 kilobits o 2 kilobytes, si así se lo quiere, se tendrán 2048 posiciones diferentes de celdas o de memoria. Por eso es necesario, para asignar la dirección a cada uno, mandar como su dirección 16 bits y luego se mandan los datos. Entonces, si yo lo que quiero hacer es escribir una palabra en la dirección 10, escribir un byte, perdón, en la dirección 10, mando como master la condición start, la dirección del esclavo, en este caso un 0 porque estoy queriendo escribir información en el esclavo o la memoria responde con un acknowledge, mando la dirección, como habíamos dicho la 10, en hexa sería la 000A, ya que es una palabra, corresponde a 16 bits, el esclavo responde con un acknowledge y finalmente puedo escribir el dato. El esclavo responde con el acknowledge y el master da la condición de stop. De esta trama, lo que se está haciendo es escribiendo en una posición de la memoria una palabra. Y otra trama que nos gustaría utilizar también es cómo yo hago para leer en una posición de memoria específica. Entonces lo que tenemos que hacer para leer un dato de alguna posición específica dentro de la memoria es, como master, mandar la condición de start, la dirección del esclavo y la dirección a la que yo quiero acceder en el registro de la memoria. Se da el acknowledge del esclavo, el master envía nuevamente otra condición de start, a partir de ahí envía la dirección del esclavo, pero teniendo en cuenta que el bit menos significativo aparece un 1, indicándole que en los bit time siguientes el esclavo va a enviar información hacia el master. Se recibe la palabra, se da el acknowledge del master y se continúa recibiendo palabras según sea la cantidad que queramos. Finalmente, el master debería dar un acknowledge, un 1, para indicar que es el último byte que yo quiero recibir y se da la condición de stop. Para el ejemplo práctico yo utilicé un PIC32, tengo la placa PIC32 Ethernet Starter Kit y lo que voy a hacer
es simplemente gestionar una comunicación muy sencilla para demostrar el ejemplo. Bueno, configuro el I2C del microcontrolador funcionando a 50 kHz y lo que voy a hacer es seguir lo que anteriormente dijimos. Para este ejemplo, lo que estoy por hacer es escribir una palabra en una dirección que va a ir creciendo automáticamente. Tengo la dirección que se va a ir incrementando por cada ciclo. Y lo que voy a hacer es escribir además una palabra random. Si recordamos lo anteriormente dicho, para escribir una palabra lo primero que debo hacer es enviar la condición de start. En esta trama lo que se está haciendo es esperar que el microcontrolador espera que se dé todo esto, ya que la frecuencia del bus es mucho menor que la frecuencia de los ciclos de reloj del microcontrolador. En tal caso, hasta que no finaliza esta secuencia, el micro no continúa. Se espera un pequeño tiempo y se escribe inicialmente la dirección. La dirección está definida acá arriba para el caso de la memoria 1010 y todos los bits en 0. Se escribe, se espera nuevamente que termine de escribir el micro y se manda la dirección de memoria. Como habíamos dicho, esta dirección de memoria es correspondiente a una palabra o un número de 16 bits, donde la parte más alta es 0 y la parte más baja es un char, es decir, un número de 8 bits que inicialmente es inicializado en 0 y luego va creciendo por cada ciclo de operación del programa. Entonces, a partir de ahí, el esclavo ya recibió la dirección del esclavo y la dirección de memoria donde yo quiero escribir la palabra. El micro espera que termine de escribir estas dos palabras y seguido a esto escribe la información que va a ser guardada en esta dirección de memoria de la memoria. Se espera y se finaliza con la condición de stop. Como se puede ver acá, yo no estoy haciendo reconocimiento del ACK en cada una de las operaciones. Eso quiere decir que puede suceder que la memoria no esté recibiendo la información y este programa se va a seguir ejecutando sin que el maestro lo sepa. Lo ideal sería que en vez de poner esta condición de idle, es hacer un if y controlar que efectivamente se está dando esta condición de ACK. Si no se da, dar una condición de error y así tener en cuenta para futuros programas. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es verificar que esta condición o esta trama del programa se esté ejecutando correctamente. Para ello vamos a utilizar el osciloscopio y ver la decodificación de bus. Entonces el hardware utilizado es, como le decía anteriormente, la placa de microchip, el Ethernet Starter Kit, donde se tiene conectada una memoria por medio de I2C. Lo que vamos a ver es los datos que se están recibiendo. Vamos a pausar, por ejemplo, en este punto y lo que vemos es que se está recibiendo la dirección correspondiente al esclavo, se está mandando como dato 00 que corresponde a la parte alta de la dirección de la memoria y se está apuntando a FD en la parte más baja de la dirección de memoria y se está enviando el dato 0x38. Efectivamente se ve que está funcionando correctamente. Seguido de esto, lo que yo quiero hacer es verificar mediante una lectura que la información grabada anteriormente se grabó correctamente. Para ello, lo que voy a hacer es hacer lo que me dice la hoja de datos para recibir la información, enviar el start, la dirección. Bueno, yo ya lo tengo escrito, se envía la condición de start, se envía la dirección del esclavo de la memoria, la dirección que quiero leer. Como yo quiero leer la misma palabra que acabo de escribir, simplemente utilizo la misma variable dirección y espero. Mando de vuelta la condición de start, como se ve, se mandó, o sea, yo puedo mandar la cantidad de start que yo quiero siempre y cuando así el protocolo del dispositivo lo diga.
sin mandar un stop, y a partir de ahí yo mando la dirección, pero le agrego un 1 a la parte menos significativa. De esa manera le estoy indicando al esclavo que lo que estoy para hacer es leer un dato. Leo el dato correspondiente a esta dirección. De esa forma recibo el dato y lo grabo en una variable read. Finalizo la comunicación con un stop y espero un tiempo. Como se ve acá, lo que yo estoy escribiendo es un número random, entre comillas, ya que estoy multiplicando por un número, y la dirección se va incrementando. Entonces, si pasamos nuevamente a ver esta trama en el osciloscopio, Vemos que el microcontrolador está escribiendo en la dirección 00F1 el dato 2C. Esta es la parte de escritura. Si vemos lo que sucede en la parte de lectura, lo que se tiene es la siguiente trama. Se tiene la dirección 50 donde el siguiente comando es escritura, se pasa a la dirección de lectura, la misma que habíamos escrito, y posteriormente se pasa la dirección del esclavo, pero en este caso diciéndole que yo quiero leer. Entonces a partir de ahí leo en esta dirección el dato correspondiente a lo que yo grabé. De esa forma yo me cercioro de que la información que se escribió es correcta. Podemos aprovechar el osciloscopio y ver en una tabla. De esa forma lo que se ve es que se escribe la dirección 50 y se manda el dato 00F1, la dirección y el dato. Luego de un tiempo se realiza una escritura, misma dirección de esclavo, se pasa la dirección, pero seguido de esto se pasa la dirección para realizar una lectura, donde se recibe el dato 12, que es efectivamente el mismo que se escribió. Como se puede apreciar, este tipo de comunicación es muy sencilla, ya que simplemente es cuestión de escribir y leer. La única consideración que tenemos que tener en cuenta es, dependiendo de qué tipo de dispositivo se trate, puede ser que tengamos que respetar una serie de tiempos, es decir, que no podemos realizar, por ejemplo, una lectura luego de una escritura simultáneamente, y se deberá considerar además la velocidad. Podemos ver, por ejemplo, otro datasheet para tener en cuenta. Podemos ver este datasheet, por ejemplo, es un sensor de temperatura que se comunica por el puerto I2C de Texas Instruments. En este caso existen dos modelos. Tenemos la comunicación del clock, la comunicación de datos, y dos pines auxiliares que no tienen importancia en este momento. Vemos que para este tipo de chip, además de existir una dirección para cada uno, existe una serie de comandos, es decir, debemos mandar la dirección y posterior comandos donde en este caso nos dice si queremos, por ejemplo, leer la temperatura únicamente, escribir algún registro, o leer o escribir algún registro de temperatura, ya que esto tiene un lazo de histéresis internamente configurable. Nos dice que nos va a devolver en 2 registros la temperatura y nos da ejemplos. Como vemos acá, la configuración tiene bit de configuración, alerta, cómo se desea configurar, la resolución en la temperatura, fallas que pueden ocurrir y la conversión dependiendo de cuánto se quiera. ¿Ves? Por ejemplo, acá nosotros no podemos realizar escritura continuamente, ya que la temperatura, en el caso que se está utilizando con 12 bits, no se actualiza instantáneamente, sino que demora 320 milisegundos. Es decir que, está bien, podemos realizar lecturas instantáneas, pero siempre vamos a leer el mismo valor. Entonces, si analizamos los diagramas de atempamiento, vemos que inicialmente se está mandando la dirección. En este caso es 1001 y va a depender de A2 a 10 según los pines. Se manda un 0, se recibe la condición del ACK, luego se manda 0000, que este es el registro que le indica a este chip qué es lo que estoy por hacer siguiente. En este caso P1 y P0 valdrían 0 para decirle que lo que voy a hacer es realizar una lectura de la temperatura.
se manda nuevamente la dirección, seguido, anteriormente he hecho un start nuevamente, se manda la dirección con un 1 en el bit menos significativo, indicándole que lo que yo estoy por hacer es recibir información. A partir de ahí, lo que voy a recibir es la palabra correspondiente a la temperatura que está tomando el sensor, y se finaliza con la condición de stop. Bueno, espero que les haya gustado este video, y por cualquier duda pueden escribir acá abajo en los comentarios o bien escribirme personalmente. Bueno, si les gustó el video, por favor dale al botón me gusta y nos vemos en la próxima.